Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Por estos días se conocieron los resultados del comportamiento de la economía en el segundo trimestre de este año. Y aunque viene recuperándose, digamos, no son todas las señales halagadoras como uno quisiera. Para este periodo el crecimiento fue del 17,6% frente al segundo trimestre del año anterior. Si bien las cifras entusiasman y generan algo de optimismo, pudieron ser mejores. Los paros y bloqueos de abril y mayo pasaron la cuenta de cobro y el comportamiento del segundo trimestre frente al primero de este año tuvo una caída de menos 2,4%. Además, la base de comparación del segundo trimestre de este año frente al del año anterior fue baja. Es decir, una parte del crecimiento de este periodo fue un efecto rebote estadístico al compararse contra uno de los peores periodos en la historia reciente, cuando entre abril y junio de 2020 la economía se contrajo menos 15,7%. Para analizar todos estos factores y estos fenómenos, nos acompaña hoy el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Director, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy contento de acompañarte el día de hoy. Bueno, miremos un poco los resultados del segundo trimestre de este año, que sumado con el primero, pues nos dan los resultados de un primer semestre que en términos generales, ¿cómo lo ve usted y cuáles fueron como esos motores de crecimiento y en cuáles no vio un crecimiento adecuado? Bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales, tú ya lo planteabas, está asociado con, tenemos un crecimiento en el trimestre comparado con el año anterior del 17,6%, que compensa esa contracción del menos 15,7%, pero que cuando queremos hacer un análisis ya desde la perspectiva bienal, es decir, cuando nos comparamos en este caso contra el segundo trimestre de 2019, pues no logramos pasar a los números positivos. Desafortunadamente, los efectos que vimos de forma particular asociados con el paro nacional en el mes de mayo generaron que el nivel de actividad económica que nosotros vimos en el segundo trimestre del 2021, primero, como tú lo mencionabas, fuera inferior al nivel de actividad económica que tuvimos en el primer trimestre. Por eso tuvimos una caída intertrimestral del menos 2,4%, pero cuando nos comparamos contra un periodo, llamémoslo similar, desde la perspectiva temporal, que sería el segundo trimestre del 2019, pues estamos viendo una caída del menos 1,4%. Técnicamente, los impulsores del crecimiento que nosotros observamos del 17,6%, pues estuvieron asociados con las actividades económicas más afectadas por la pandemia, es decir, las actividades de comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida, que en su conjunto aportaron casi 6 puntos porcentuales del crecimiento del 17,6% anual, seguido del aporte de las actividades manufactureras, junto con las actividades artísticas, de entretenimiento y la recuperación que vimos particularmente desde mediados de mayo y en junio de los espectáculos culturales, de los eventos deportivos que generaron una afluencia de público parcial a algunos de estos escenarios, que generaron una reactivación importante de estos tipos de actividades económicas. En su conjunto, pues lo que nosotros estamos viendo es que el segundo trimestre recompuso las fichas del rompecabezas que se vieron más desajustadas en el segundo trimestre de 2020, cuando vimos estos efectos tan importantes de los confinamientos, sobre todo en las principales ciudades del país, en las actividades manufactureras, en las actividades de comercio y en las actividades de servicios. Director, usted mencionaba el tema del paro y de los bloqueos y cómo impactaron el desarrollo de la economía. Y uno lo vio particularmente en sectores como el de industria, que no les llegaron las materias primas y cuando tuvieron materias primas no pudieron llegar a centros de distribución o a puertos, en comercio que se vio totalmente afectada, o incluso en la construcción que no les llegaron los elementos de construcción. ¿Qué tanto pesó el tema del paro nacional? Y en un escenario hipotético, si no hubiera estado los bloqueos, ¿hubiéramos crecido qué? ¿Más del 20%? Bueno, varios elementos y el efecto fue contundente y eso lo puede medir el país gracias a que contamos con unas estadísticas robustas con frecuencia mensual
del indicador de seguimiento a la economía. Y para ponerlo en alguna dimensión relativa, porque no podemos hacer simulaciones de cuánto hubiéramos crecido si no hubiéramos tenido el paro, recordemos que el nivel de actividad económica que vimos en el segundo trimestre de 2021 corresponde a aproximadamente un 97% del nivel de actividad económica que tenía Colombia en el cuarto trimestre del 2019. Es decir, estuvimos cerca de 3 puntos porcentuales de decir, recuperamos los niveles de producción prepandemia utilizando como referente el cuarto trimestre del 2019. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver la frecuencia mensual de estos niveles de actividad económica, nos damos cuenta que en este segundo trimestre, por ejemplo, para el mes de abril, ya estábamos a niveles de producción del 98%, afectados ligeramente por las medidas sanitarias que se aplicaron para la contención del tercer pico de la pandemia en las principales ciudades del país. Y en junio estábamos casi al 99.8%, es decir, prácticamente a capacidad plena prepandemia. No obstante, en mayo, que fue el mes más afectado por las condiciones de dificultades de movilidad de insumos y de productos, sobre todo en el suroccidente del país, la capacidad productiva del país se redujo cercana al 93%, es decir, tuvimos una brecha de 7 puntos frente a un referente prepandemia, en donde esa brecha productiva la habíamos visto anteriormente en la senda de recuperación de pandemia en el mes de septiembre. Es decir, prácticamente los efectos del paro nos hicieron retroceder casi 7 u 8 meses en la senda de reactivación que tenía el país. Y por eso, desafortunadamente, vemos que en el segundo trimestre tenemos un valor agregado comparable inferior al del primer trimestre, en este caso de un menos 2.4% inferior. Hay un sector que a mí me llama poderosamente la atención por el papel que cumple como jalonador de la economía y también como gran desarrollador de empleo, que es el de la construcción. Cuando uno mira la cifra, usted menciona, al comparar los dos trimestres, el segundo trimestre versus el primer trimestre, construcción se cayó menos 3,1%. ¿Es un tema coyuntural o estructural? Y se lo pregunto porque este ha sido tal vez uno de los mejores, si no el mejor año en la vivienda. Bueno, eso es un elemento que siempre ha generado debate sobre las cifras que vemos en construcción en el Producto Interno Bruto frente a aquellas que vemos en las ventas o en las estadísticas que produce Camacol, por ejemplo, a través de Coordenada Urbana. Aquí es importante recordar que la medición del Producto Interno Bruto está intrínsecamente relacionada a la capacidad de agregar valor en la economía, es decir, de demandar insumos y de generar productos. Por eso, nosotros debemos reconocer que las cifras de construcción asociadas con ventas pueden estar asociadas a ventas sobre planos que se van a construir posteriormente o a ventas de inventarios que estaban acumulados, sobre todo de apartamentos, de procesos constructivos anteriores. Es por eso que, si bien la construcción ha presentado una recuperación muy importante, un indicador fundamental para evidenciar esta recuperación está asociado con el área causada que nosotros medimos a partir del censo de edificaciones, en donde, como tú lo mencionabas, en el segundo trimestre del 2020, que fue uno de los peores en la historia económica reciente del país, pues el área causada del sector constructor en materia de edificaciones residenciales y no residenciales tuvo una reducción muy importante que no se había visto en los últimos años de la historia reciente de la evolución del sector construcción. Eso significa que desde el segundo trimestre de 2020, cuando por ejemplo vimos aproximadamente una cifra que había sido o había observado una reducción del 41% del área causada en ese segundo trimestre de 2020, precisamente por las parálisis
de las obras de construcción generadas por las medidas de confinamiento que se decretaron de forma más estricta en los meses de abril y mediados de mayo, vemos cómo después de ver esa contracción del casi 42% del área causada en el segundo trimestre del 2020, ya en el segundo trimestre del 2021 vemos un crecimiento del área causada del 47.4%. Sin embargo, por efecto matemático, ese 47.4% de crecimiento todavía nos ubica en niveles de área causada que no se comparan con los que llevaba el país en 2019 o en 2018. Es por eso que nosotros para el sector construcción presentamos un crecimiento anual, en este caso del 17,3%, pero que cuando lo comparamos contra el segundo trimestre del 2019, todavía estamos observando una contracción, en donde en este caso esa contracción corresponde a cerca del menos 24.3%. Eso significa que toda la capacidad de agregación de valor del sector constructivo, que intertrimestralmente ha tenido crecimientos positivos y muy favorables, tiene que acelerarse en el segundo semestre para poder lograr niveles de área causada, es decir, de capacidad de agregación de valor en toda la economía, que se equiparen a los que llevábamos en el año 2019. Una de las grandes preocupaciones, director, es que estamos creciendo, pero no estamos generando empleo. O sea, el desempleo no avanza a la misma velocidad del crecimiento y ahí hay un rezago. Y uno diría, bueno, es un tema coyuntural, pero yo soy de los que piensan que es un tema estructural, porque cuando incluso crecíamos en el 2019 a tasas por encima del 3%, de las mejores de la región, ya el desempleo estaba bordeando, si no estaba ya en doble dígito. ¿Qué está pasando con el empleo? ¿Por qué no se generan empleos en un momento en que crecemos y que la reactivación está en marcha? Este es un tema que tenemos en común porque ha habido varias conversaciones alrededor de ese tema y tú tienes toda la razón. Ya en 2019 la economía colombiana tenía un crecimiento del 3.3%, pero vimos un crecimiento de la tasa de desempleo y una reducción por primera vez en la historia reciente de la población ocupada del país. Sin embargo, es importante recordar que ese problema que observábamos en 2019 nos ubicaba en las condiciones del mercado laboral en los pequeños municipios y en la zona rural del país. Sin embargo, la pandemia llega y afecta de forma significativa las dinámicas de empleabilidad de las 23 principales ciudades del país. Es decir, la pandemia genera un desempleo eminentemente urbano que se vio manifestado en una pobreza monetaria o un incremento de pobreza monetaria eminentemente urbana, en donde las 5 principales ciudades fueron las que más aportaron casi 2/3 partes de las nuevas personas que ingresaron a la situación de pobreza extrema. Entonces, uno de los desafíos más importantes que nosotros estamos observando y que nuevamente se visibiliza y es el rezago en el cierre de la brecha de empleabilidad frente a la brecha de producto, que cuantitativamente se traduce de la siguiente forma. En el segundo trimestre de 2021, si bien estábamos a 3 puntos de recuperar el nivel de producción prepandemia del cuarto trimestre de 2019, estábamos todavía a 8 puntos porcentuales de recuperar los niveles de empleabilidad que teníamos en ese cuarto trimestre del 2019. Eso significa que todavía, como lo hemos visto, nos hace falta recuperar aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo que no se han generado a la misma velocidad que la dinámica productiva por varios elementos. Un elemento fundamental que no podemos olvidar y que lo hemos visto a lo largo de toda la senda de reactivación generada por la crisis que motivó la pandemia en el mes de abril y mayo del 2020, es que hemos visto al sector manufacturero y al sector comercio, sobre todo el comercio minorista, crecer rápidamente en términos de sus niveles de producción y en sus niveles de ventas, pero no en la generación de empleo. Eso ha
lleva a una reflexión que nosotros hemos llamado la atención desde hace varios meses, y es que seguramente en los momentos de dificultad los empresarios están optimizando sus procesos productivos, han definido nuevas formas de hacer las cosas, demandando menos empleo para poder mejorar sus condiciones de rentabilidad, y esto rápidamente está llevando a que demanden menos empleo en la senda de reactivación. Como tú lo recuerdas, la semana pasada, cuando nosotros presentamos los resultados del sector manufacturero, veíamos que el sector manufacturero en el semestre ya tenía crecimientos anuales y bienales positivos, pero la contracción del personal ocupado estaba cercana al menos 5%. Eso significa que de cada 100 personas que trabajaban antes de la pandemia en el sector manufacturero, hoy solo están llamando a 95, y por consiguiente 5 personas de más han pagado el costo de una optimización de procesos en el marco de la pandemia por parte del sector empresarial, y seguramente necesitamos identificar qué oportunidades laborales les vamos a brindar a esas personas. En el sector comercio pasa algo similar, cercano a una contracción del personal ocupado estructural del menos 4%. Entonces tenemos que la formalidad en reactivación está llamando menos personas a trabajar por optimización de procesos, pero por otro lado, las actividades que son más intensivas en manos de obra, como por ejemplo las actividades de servicios personales, las actividades artísticas, las actividades deportivas, las actividades de servicios de salud y las actividades de educación, que han tomado más tiempo, por ejemplo, estas últimas en retomar la presencialidad, o las penúltimas, las de salud, han tomado más tiempo en que la gente le quite el miedo o retire el miedo de la pandemia para seguir asistiendo a sus tratamientos médicos regulares, pues ha llevado a que todavía veamos un déficit de generación de empleo en esas actividades económicas que son intensivas en mano de obra y que necesitamos recuperar rápidamente para cerrar esa brecha de 8 puntos porcentuales en términos de empleabilidad cuando nos comparamos con el cuarto trimestre de 2019. En ese orden de ideas, usted me acaba de tocar un tema que va a ser muy sensible a final de año, que en la discusión del salario mínimo, que es el tema de productividad, y al que se va a sumar seguramente un tema de inflación, donde vemos que podría estar muy cerca al rango meta del 4%. Un poco la recomendación en esos escenarios, ¿qué va a pasar ahí, doctor Oviedo? El DANE, ¿qué va a fijar? Sobre todo porque va a haber una tentación grande de subir el salario mínimo en un momento en donde el empleo formal pues pasa por una situación compleja, y en esos momentos también, dicen algunos empresarios, no es bueno hacerlo porque frena esa generación de empleo formal. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, esa es una decisión que va a tener que analizarse con mucho cuidado, porque tal como tú lo mencionas, pues estos procesos de optimización que han desarrollado los empresarios del sector manufacturero, del sector comercio y el sector servicios, pues seguramente van a llevar a que la productividad media de cada trabajador se incremente, es decir, que tengamos a menos trabajadores trabajando más horas a la semana y permitiendo una agregación de valor más significativa, que debe ser tenida en cuenta cuando nosotros entremos a analizar todos los componentes que determinan la productividad total factorial, que es la variable que se utiliza para la negociación como criterio de referencia para la negociación del salario mínimo. Pero al mismo tiempo también debemos reconocer que otra variable que afecta esta negociación, que es la inflación causada, pues va a tener que analizar los efectos de una inflación causada determinada de forma muy importante por los alimentos consumidos al interior del hogar, en donde esta inflación de alimentos consumidos al interior del hogar, precisamente porque está generada en carnes, huevos, lleva a que tengamos una dependencia muy importante de tasa de cambio por los insumos que se utilizan para la alimentación, por ejemplo, de aves o de ganado porcino, pero al mismo tiempo porque el ganado bovino
en la medida en que el dólar esté muchísimo más caro, va a tener más incentivos de vender en el extranjero, es decir, de exportar, como hemos visto, ese crecimiento tan importante en términos de ganado en pie exportado a lo largo de los últimos meses del año, y por consiguiente esa inflación de alimentos, pues que afecta de forma más importante a los hogares en situación de pobreza o situación de vulnerabilidad, pues va a llevar a que haya un interés fuerte a que se reconozca ese avance de la inflación en el incremento del salario mínimo, pero al mismo tiempo exista un contrapeso por parte del sector empresarial, en donde las afectaciones que ha generado la pandemia y sobre todo sus menores niveles de producción y de ventas comparados todavía con 2019, pues pueden haber afectado sus niveles de rentabilidad y por consiguiente no querer reconocer la totalidad de estos avances en términos de precios y productividad. Entonces yo creo que va a ser una discusión muy interesante, pero lo valioso es que el DANE, como aportante técnico a esa discusión, va a poder llevar unas métricas muy precisas de estos fenómenos de los que estamos hablando el día de hoy. Director, ¿qué riesgos advierte usted que podrían frenar, ralentizar el crecimiento de la economía? Vimos que los bloqueos no nos permitieron gozar de una cifra mucho más alta. ¿Qué riesgos, qué desafíos está viendo usted, tanto internos como externos, que podrían afectar este crecimiento? Yo creo que uno de los elementos más importantes que siempre desde el DANE nosotros hemos buscado generar conciencia es que la recuperación de esos 2 millones de puestos de trabajo que todavía nos hace falta visibilizar en el mercado laboral para cerrar la brecha de empleabilidad, al estar concentrada en las 23 principales ciudades del país, no depende tanto de la política social, sino depende de las agendas de reactivación locales que se definan en cada una de las 23 principales ciudades del país. Y ahí la heterogeneidad de cada una de ellas en términos de su dependencia de algunas actividades económicas, como por ejemplo la región Caribe, que depende de forma importante de las actividades de comercio minorista, de transporte, pero sobre todo de transporte informal, con el fenómeno del mototaxismo, mientras que la región del centro depende de otras actividades asociadas con comercio, con restaurantes, con venta de ropa, pues requiere que los liderazgos locales, tanto desde lo público como desde lo privado y la academia, reconozcan esas diferencias de sus estructuras del mercado laboral para que se puedan crear agendas particulares de reactivación de empleo en cada una de esas 23 principales ciudades del país. La analogía es un poco dramática, pero la pandemia llega y nos corta a todos por igual las posibilidades de movilidad y de desarrollo de actividad económica. Pero esas afectaciones que nos generan los cierres no dejan estragos por igual en todas las ciudades del país. Por eso algunas ciudades, como los podemos ver, como Neiva, han tenido una reactivación supremamente rápida por las condiciones particulares de su mercado laboral. Pero mientras tanto, otras ciudades como Cúcuta no han podido ver la misma velocidad de ajuste en materia de reducción de tasa de desempleo. Entonces creo yo que el principal riesgo es que no reconozcamos que en este momento del país cada ciudad debe hacer un ejercicio de autoevaluación muy preciso para poder establecer cuáles son las estrategias o las acciones específicas o los incentivos diferenciales que se deben diseñar para poder reactivar el empleo en cada una de ellas. Algunos analistas consideran, doctor Oviedo, que el impacto para el sector empresarial todavía no se ha visto en plenitud. ¿Teme usted que la inversión y el tema de la contratación se caigan en la actividad productiva y empresarial? Se lo digo porque estamos a puertas de una jornada electoral y por lo general en esas jornadas electorales donde hay alta incertidumbre, los empresarios se frenan un poco. ¿Usted cómo está viendo un poco esa reactivación del sector empresarial frente a este escenario de coyuntura electoral? Bueno, en ese punto hay varias cosas que otra herramienta estadística que nosotros
desarrollamos en el contexto de la pandemia, que me parece que puede ser muy útil para responder esa pregunta, que es el pulso empresarial. No olvidemos que en junio todavía el 24% de los empresarios veía una reducción significativa de la demanda de los bienes o servicios que pone a disposición del público. Eso significa que todavía una buena parte de los hogares del país, frente a esta incertidumbre o esta desconfianza que se manifiesta también a través del pulso social, en donde vemos a una buena parte de los hogares con una percepción pesimista frente a la situación económica del país en los próximos 12 meses, pues no va a reactivar sus patrones de consumo que llevaba habitualmente antes de la pandemia. Entonces, uno de los elementos más importantes que hace falta reconocer en la agenda de reactivación y que es importante priorizar es cómo vamos a generar confianza en los hogares para poder reactivar de forma sostenida el consumo de los hogares, es decir, la demanda interna que venía siendo, recordémoslo, para 2019, un motor de crecimiento muy importante en donde en una economía que estaba creciendo al 3.3%, el gasto en consumo final de los hogares estaba creciendo casi al 6%. Entonces, aquí se trata de reconocer que además de pensar en estos escenarios de reactivación local para cada uno de los mercados laborales urbanos, también desde lo local es importante identificar cómo mejorar los niveles de confianza de los hogares, porque recordemos también cuando el DANE publica las cuentas nacionales por sectores institucionales, es que el ahorro neto de todos los hogares del país en el contexto de la pandemia creció de forma importante, casi un 68%. Eso significa que hay unos recursos que no han entrado a la economía por parte de la demanda de los hogares, que necesita que ingresen para poder generar nuevamente ese ciclo productivo de generación de bienes y servicios para satisfacer esa demanda. Entonces, tener claro que todavía el 24% de los empresarios en junio, que fue un mes muy bueno de reactivación del país porque se aceleró todo el proceso productivo para recuperar el tiempo perdido en mayo debido al paro nacional, ver que todavía el 24% de los empresarios ve que la demanda de sus bienes o servicios presenta una reducción significativa, lleva a que el elemento de confianza sea determinante en la sostenibilidad de mediano plazo de esta agenda de reactivación. Usted toca un punto muy importante y es el tema del ahorro que hay. Sin embargo, algunos analistas dicen es importante acompañar ese ahorro con generación de empleo, porque si no el ahorro en algún momento se puede agotar y ese consumo que ha venido dinamizando, como usted menciona, toda la economía también se podría ver afectado. ¿Usted lo considera así? Claro que sí, pero entonces hay un nivel óptimo de ahorro, ¿cierto? Que nos permite garantizar que haya un equilibrio entre la demanda interna y la capacidad productiva del país. Todos sabemos que el comercio exterior es una oportunidad también o un motor de desarrollo, como lo hemos visto, para algunas actividades agropecuarias, el café, el ganado, para algunas actividades manufactureras como el PVC, pero la demanda interna sigue siendo determinante en el país. Y por eso ese elemento de confianza que nos permita llegar a ese nivel de ahorro óptimo, que permita que a su vez los hogares gasten un poco más en función de su capacidad, es supremamente importante, lo cual también se suma a que generemos empleo para que los hogares que se encuentran en déficit de ingresos y que cayeron a la situación de pobreza puedan salir de esa situación y al mismo tiempo promover algo de movilidad social. Entonces, ya está demostrado con este resultado del segundo trimestre que la resiliencia del aparato productivo es significativa y que estamos en capacidad de recuperar niveles productivos prepandemia rápidamente. Pero lo importante ahora es ver cómo vamos a permitir que una buena parte de recursos de la economía que está todavía en los hogares entre nuevamente al ciclo de producción para que pueda generar suficientes puestos de trabajo
que nos permita cerrar de forma significativa la brecha de producto, promover una recuperación del retroceso social de casi una década que vio el país como resultado de la pandemia y al mismo tiempo identificar nuevos sectores o nuevas oportunidades de negocio para garantizar que el país pueda tener un crecimiento sostenible en el mediano plazo. Muchas gracias, doctor Oviedo, pero antes de terminar quería preguntarle por un tema que a veces se vuelve recurrente y es la independencia del DANE. Hay un proyecto de ley que está caminando en donde pues ustedes han tenido la iniciativa de llevarlo al Congreso para buscar independencia del DANE frente al gobierno nacional, pero sobre todo también frente a la nominación suya o de cualquier director en el cargo por parte del presidente. Y voy a ser de abogado del diablo porque recientemente hubo algo parecido con las superintendencias, la de sociedades, la de industria y comercio y la financiera, que en una alta corte pues se cayó esa posibilidad que se mantuviera como una buena práctica que había recomendado la OCDE. ¿Cómo blindar el DANE de cualquier apetito? Ustedes lo han hecho particularmente, y lo digo a tono personal, a título personal. Parece que la función del DANE en ese gobierno ha sido bastante buena. La generación de productos como los pulsos, el empresarial y el social han sido unas muy buenas herramientas para mirar realmente qué es lo que está pasando, sobre todo en momentos de dificultades. Pero ¿cómo puede uno blindar el DANE para que no haya tentaciones en el futuro de poder interferir en los resultados que se están entregando? Bueno, este es uno de los elementos que nos ha acompañado en estos 68 años de historia que cumplimos ahora en octubre desde el DANE. Como departamento administrativo, el DANE, si bien tiene el rango más alto que puede tener en la rama ejecutiva, una organización del gobierno, en este caso, tiene rango ministerial como dependencia directa del señor presidente de la República, pues también en ese alto grado que tiene, que en muchas ocasiones cuando nos comparamos con el contexto regional es un grado más importante que el que pueden tener otras oficinas estadísticas, que algunas de ellas dependen del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Planeación como direcciones específicas que producen estas estadísticas. En el caso del DANE, el hecho a partir del cual la Constitución Política de Colombia le permite al presidente de la República tener una discrecionalidad total para nombrar o remover a sus ministros o directores de departamentos administrativos, pues es lo que ha impedido rendir cuentas a la sociedad de forma efectiva sobre la independencia del DANE. La independencia no solo debe sentirse y predicarse, sino que también debe demostrarse, pero se demuestra con hechos, pero también se demuestra con la institucionalidad que garantiza estos elementos. Entonces, muy a diferencia de lo que sucedió con las superintendencias, en donde las superintendencias en sí mismos son funcionarios de alto nivel de libre nombramiento y remoción, que dentro de la función pública son funcionarios de libre nombramiento y remoción. A partir de las recomendaciones de la OCDE se establece vía decreto un manual, un código de buenas prácticas para seleccionar a esos funcionarios de libre nombramiento y remoción a partir de una convocatoria, algo que no tumbó el Consejo de Estado, pero al asignarles un periodo fijo. Ahí es donde se genera vía ese decreto esa contradicción frente a la naturaleza o al sustrato propio que tiene un cargo de libre nombramiento y remoción en la función pública. El caso del DANE tiene una particularidad y es que nosotros estamos en el artículo 189 de la Constitución Política. Entonces, si el DANE, el director del DANE, puede ser nombrado y removido libremente por el presidente de la República, el marco legal que nosotros estamos proponiendo como gobierno nacional, que es un marco que reconoce a nivel de ley unos principios y unos lineamientos fundamentales de funcionamiento del sistema de producción de estadísticas oficiales, en donde uno de ellos, el más importante, es el de la imparcialidad y el de la independencia técnica, junto con los principios constitucionales que están planteados en el artículo 209 de la función administrativa, en donde también está la imparcialidad
el bien público y la independencia, van a permitirle al presidente de la República que él, autónomamente, una vez expedido este marco legal, diga, dado que la ley me ha dado unas luces sobre los principios que deben regir a la producción de estadísticas oficiales y que constitucionalmente coinciden con algunos principios genéricos de la función administrativa, yo, como presidente de la República, me voy a autorregular en esa discrecionalidad que tengo de nombrar y remover libremente al director o directora, ojalá del DANE. Y para eso expido un decreto en donde en cumplimiento de esos principios superiores, imparcialidad, independencia, el bien común o el bien público que deben representar las estadísticas oficiales en el país, elijo a una directora o un director del DANE a partir de una convocatoria con un perfil específico y le asigno un periodo específico siempre y cuando cumpla las funciones para las cuales ha sido designado como directora o director del DANE. Entonces, la apuesta que nosotros tenemos como gobierno nacional es no romper el sustrato de un cargo de libre nombramiento y remoción, como sucedió con el decreto de los superintendentes, sino ir al legislativo, reconocer vía ley esos principios que son en últimas un desarrollo de la Constitución Política de Colombia, y a partir de esos principios permitir que el presidente de la República, en función de un bien superior, que es el de la independencia y la imparcialidad de las estadísticas oficiales en nuestro país, defina un procedimiento específico para designar a la futura directora o director del DANE. Entonces creemos que estamos aislados de ese bache que se generó alrededor de las superintendencias y sobre todo estamos logrando que con este proyecto de ley, de ser aprobado por el Congreso de la República, pues tengamos un marco legal integral de la producción de estadísticas oficiales, en donde algo en lo que yo quisiera insistir es que el DANE ya no es un monopolio. El Ministerio de Salud produce estadísticas, el Ministerio de Trabajo produce estadísticas, el Ministerio de Educación produce estadísticas. Qué bueno que todos tengamos las mismas reglas de juego para garantizar que, sin importar quién sea el que las produzca, en la medida en que sean estadísticas oficiales, como ciudadanos y ciudadanas tengamos todos la garantía de que son estadísticas precisas, que son estadísticas afinadas a la realidad, que sobre todo son relevantes para el país que somos y el país que queremos ser. Y esto se cierra con este broche de una rendición de cuentas institucional, llamémoslo así, del proceso de selección de la directora o director del DANE, en donde gracias a ese proceso de selección abierto con un perfil y posiblemente con un periodo fijo, pues vamos a aislar completamente desde la institucionalidad del ciclo político a la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Doctor Oviedo, muchísimas gracias, mucha suerte con el proyecto. Mil gracias por acompañarnos, como siempre, muy generoso con nosotros. No, Carlos, muy contento de acompañarte y siempre muy dispuesto a una próxima invitación. Muchísimas gracias. Aquí lo volveremos a tener para mirar cómo avanza ese proyecto en el Congreso. A ustedes mil gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.